Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema lógica matemática. Bien, nosotros para comunicarnos, ya sea de forma verbal o escrita, usamos enunciados. Los enunciados son las unidades mínimas del lenguaje que pueden transmitir un mensaje y pueden ser aseverativos, imperativos, interrogativos o exclamativos. Los enunciados imperativos transmiten una orden, los interrogativos solicitan información, los exclamativos expresan emociones y los aseverativos transmiten información, de la cual podemos decir si esta es verdadera o falsa. Entonces, según estas formas de comunicarnos y de transmitir un mensaje, nosotros tenemos estas distintas formas: imperativo, interrogativo, exclamativo, aseverativo. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, imperativo nos transmiten una orden, como por ejemplo, no pisar el césped. Es una orden. Ahora pongamos un ejemplo de exclamativo. Expresa emociones. Por ejemplo, unas felicitaciones. Interrogativo, en este caso, solicitan información. Por ejemplo, si preguntan cuál es la dirección del domicilio, por ejemplo, del domicilio. Y aseverativo, que podemos decir si esa información es cierta o es falsa. Por ejemplo, digamos que la Tierra es redonda. Yo analizo si esta información es verdadera o es falsa. El aseverativo. Bien, entonces, a partir de estas formas de interpretar el lenguaje, nosotros podemos reducir esas oraciones a simplemente unas oraciones, eh, a reducir las oraciones, perdón, a ciertas letras del abecedario, las cuales son P, Q, R, o S. Por ejemplo, la letra P, en este caso, expresa la oración: Montevideo es la capital de Uruguay. La letra Q expresa: un pentágono tiene 5 lados iguales. La letra R es la oración: el cero es el módulo de la multiplicación. Y la letra S es la operación: 2 elevado a la menos 2 es igual a -4. Entonces, todas estas oraciones que las tenemos aquí son unas oraciones aseverativas, de las cuales nosotros vamos a determinar si son verdaderas o es falsas. Por ejemplo, Montevideo es la capital de Uruguay. Eso es cierto. Un pentágono tiene 5 lados. Eso también es cierto. El cero es el módulo de la multiplicación. Esto es falso porque el módulo sería el 1. Y 2 a la menos 2 es igual a -4. Eso también es falso. Entonces, en este caso, cuando nosotros le damos el valor de verdadero o falso, estamos hablando de el valor de verdad de esa proposición. Entonces, el valor de verdad de una proposición consiste en asignar si es verdadera o es falso. Y en este caso, valor de verdad siempre lo establecemos como el valor de verdad de la proposición P, o valor de verdad de la proposición Q, o valor de verdad de la proposición R, valor de verdad de la proposición S, cualquiera de las 4 formas. Y, por ejemplo, aquí lo vamos a leer toda esta primera oración. La proposición P me dice: Montevideo es la capital de Uruguay. El valor de verdad de la proposición P es verdadera. Por ejemplo, leamos la tercera oración. La proposición R dice que el cero es el módulo de la multiplicación. El valor de verdad de la proposición R es igual a falso.
Así encontramos el valor de verdad de cualquier proposición que no se nos indique. Bien, ¿y qué es una proposición? Una proposición es una afirmación siempre. Y también es un enunciado del cual podemos decir si es verdadero o es falso. La representamos con las letras minúsculas. Generalmente se usa P, Q, R, S hasta T o sucesivamente. Una proposición simple está compuesta por una sola oración y la combinación de proposiciones simples se conoce como proposiciones compuestas. Entre las proposiciones existen ciertas operaciones lógicas. ¿Cuáles son esas? Tenemos estas proposiciones lógicas en la siguiente tabla. Primero, la negación. El símbolo que utilizamos para la negación es como el símbolo de la ñ, del robito de la ñ. Y el esquema se utiliza ese símbolo, la negación de P, y se lee no P. Luego tenemos la conjunción. La conjunción significa la I. Utilizamos este símbolo como una V dada la vuelta. El esquema, utilizamos el siguiente esquema y se lee P y Q. Luego tenemos disyunción inclusiva. El conector lógico es la letra O. Utilizamos este símbolo que es como una V y se lee P o Q. La disyunción exclusiva. Sirve para unir dos proposiciones que utilizan la O la uno o la otra. Y ahí utilizamos la V, pero con un palito debajo, y lo leemos o P o Q, pero no ambas. El condicional. El condicional me sirve para establecer una condición. Si algo, entonces otra cosa. El símbolo es una flecha que indica a la derecha y el esquema utilizaremos P, entonces Q. El bicondicional me sirve para unir dos valores. Si lo uno, también es lo otro. Entonces, el conector es sí y solo sí. El símbolo es una flechita, pero en ambas puntas ponemos la flecha. Y se lee P, sí y solo sí, Q. Estas operaciones, operadores lógicos los vamos a utilizar bastante. Entonces, vamos a ir utilizando cada uno de ellos. Bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me dice, usa los conectores lógicos y simboliza la proposición compuesta. Germán aprobará matemática si y solo si estudia con empeño. Lo primero que debemos generar de una oración siempre es las proposiciones que vamos a usar, es decir, cuáles son las letritas que vamos a utilizar para cada oración. Por ejemplo, voy a utilizar la letra P, que la letra P significa Germán aprobará matemática. Toda la letra P significa esta oración, esta primera parte de mi oración compuesta. Voy a dejar a un lado este conector lógico sí y solo sí y voy a generar una segunda proposición con estudia con empeño. Entonces, utilizaremos un nuevo operador, es decir, Q. ¿Qué significa Q? Que Germán estudia con empeño. Estudia con empeño. Y ahora sí generamos, simbolizamos esta proposición compuesta. Entonces, tal cual como dice la oración. Germán aprobará matemática. ¿Qué utilicé para esta oración? Utilicé la P. Entonces, P. Sí y solo sí. Nos vamos al recuadro que teníamos anteriormente y buscamos dónde está ese conector. Justamente lo tenemos aquí. Sí y solo sí. ¿Cuál es el símbolo que vamos a utilizar? Esta doble flechita. Sí y solo sí. Entonces ya tenemos Germán aprobará matemáticas, sí y solo sí. Estudia con empeño. Entonces, ¿qué utilizamos para simbolizar estudia con empeño? Utilizamos la letrita Q. Entonces P, sí y solo sí, Q. Y ya tengo simbolizada toda esta oración en una pequeña
lógica matemática de P, sí y solo sí, Q. Vamos con estas proposiciones simples. Me dice, dadas las proposiciones simples, P, vi la película y Q, hice los deberes, vamos a escribir las siguientes proposiciones compuestas. Ahora vamos de proposiciones a escribir lo que significa. Entonces, P significa vi la película y Q, hice los deberes. Vamos con este primer ejemplo. Nos acordamos primero qué significa cada conector. Este símbolo nos acordamos que significa no. Este símbolo que une los dos significa y el otro símbolo nuevamente significa no. Ahora sí, escribo la oración. Empezamos, tal cual como está, en el orden que está. Empieza con no, no P. ¿Qué significa P? No vi la película, entonces no vi la película. Luego tenemos este símbolo que significa y. Entonces no vi la película y luego está este símbolo nuevamente, con el robito de la ñ, que también significa no, y Q, que significa hice los deberes. Entonces no vi la película y no hice los deberes. Tenemos escrita la oración. Vamos ahora con la siguiente. Utilizamos las mismas proposiciones. P, vi la película, Q, hice los deberes. Entonces, ahora tengo la proposición. Empezamos con P. ¿Qué significa P? Vi la película. Entonces escribo P, vi la película. Luego tengo este símbolo que nuevamente significa y. Y ese símbolo que significaba no. Y luego tengo la Q. ¿Qué significa la Q? Hice los deberes. Nos queda en nuestro caso la oración. Vi la película y no hice los deberes. Tal cual como está la proposición, simplemente reemplazamos lo que significa cada uno de los símbolos y escribimos la oración. Y vamos con este último ejemplo. Vamos a determinar las proposiciones simples dadas las oraciones y luego simbolizarlas según los operadores que tenemos. Entonces, tal cual como hicimos en el primer ejemplo. Primero expreso las oraciones que necesito de acuerdo a lo que vaya simbolizando. Entonces, siempre es necesario separar según los conectores lógicos que me aparezcan, siempre recordando esta columna de aquí. Si aparece algún conector de esto, hasta ahí paro. Me dice, dos rectas son paralelas. Sí, solo sí. Dejo hasta rectas paralelas. Entonces, P significa dos rectas son paralelas. Listo. Sí, solo sí. Le dejo por el momento solamente ahí para simbolizar luego el símbolo. Sí y solo sí. Luego continúo. No se cortan en ningún punto. Entonces, Q va a representar. No se cortan en ningún punto. Listo. Entonces, comenzamos. Dos rectas son paralelas, lo utilizamos la letra P, entonces P, luego sí, solo sí, el símbolo que justamente es esta doble flechita, sí, solo sí, no se corta en ningún punto. En este caso, debo omitir este no, porque recordamos que una proposición siempre debe ser afirmativa. Entonces, ¿cómo simbolizaría este no que tenemos aquí? Pues justamente con la negación, este churito. Dos rectas son paralelas, sí, solo sí, no, se cortan en ningún punto, que justamente sería Q. Y ya tengo simbolizada esta proposición. Vamos con la siguiente. Empezamos. Dice no, eso le dejo por un ladito.
No, es cierto que la luna y el sol son planetas. Voy a tomar la primera parte. Esto no es cierto, le dejo de momento para utilizar la negación de no es cierto. La luna y el sol son planetas. Como es una oración en sí que está bastante unida, voy a separar. Digamos que P significa que la luna es un planeta, porque me está diciendo que los dos son planetas, y Q, que sea el sol, es un planeta. Ya, dos formas de simbolizar esta proposición. Primero, me dice, no es cierto. Entonces, no es cierto que, como empezamos con no es cierto, utilizo de inicio la negación. No es cierto que está uniendo a toda esta oración, pero tengo un y en la mitad. Entonces voy a utilizar un paréntesis para unir todas las dos proposiciones que me quedan. La luna es un planeta. La luna es un planeta, es P. Y el sol también. ¿Cuál es el símbolo para ahí? Esta V dada la vuelta. Y el sol es un planeta. ¿Qué representaba que el sol es un planeta? Representaba la Q. Entonces sería P y Q. Y ahora sí puedo leer. No es cierto que la luna y el sol son planetas. Y ahí tengo representadas esas dos formas. Así podemos ir de proposiciones a, en este caso, el esquema de la lógica matemática, simbolizando con P, Q y todos los símbolos de los conectores lógicos o de los conectores lógicos hacia formar la oración o escribir una oración. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.